Hola amigos de Aprende Mate Fácil, mi nombre es Vanessa Rebolledo y hoy vamos a ver uno de los conceptos más relevantes para trabajar en álgebra, que son los productos notables. En las descripciones más adelante te voy a dejar los links para que accedas a los contenidos previos que debes manejar para comprender de mejor manera este contenido. Bien, vamos a la definición de este contenido. Los productos notables son transformaciones algebraicas que tienen una estructura definida y que pueden utilizarse para obtener el producto de expresiones algebraicas sin la necesidad de realizar el procedimiento tradicional. Esto reduce mucho el tiempo de resolución de estas expresiones. Es por eso que es recomendable que tú reconozcas estas estructuras. Vamos con el primer producto notable y su nombre es cuadrado de binomio. Ok, dijimos que los productos notables tenían una estructura definida y el cuadrado de binomio debe tener la siguiente estructura. Se refiere a dos binomios que tienen los mismos términos, ¿no es cierto? Es el mismo binomio repetido dos veces. Y eso se expresa de la forma a más b al cuadrado, puesto que es el mismo que está repetido dos veces, ¿no es cierto? Aplicando el concepto de potencia aquí. Bueno, tradicionalmente tú resolverías esto multiplicando término a término, es decir, a por b, y luego b por a y b por b. En otro video te voy a explicar más claramente esto porque es un contenido previo. Pero tradicionalmente tú harías eso y luego resolverías los términos que son semejantes y finalmente quedarías con la expresión limpiecita como debiera quedar al final, reducida a su mínima expresión. Pero el cuadrado de binomio te ofrece no tener que hacer este procedimiento más largo, sino que aprenderte la estructura del cuadrado de binomio cuando te encuentres con dos binomios que son el mismo. Bien, ¿qué te dice? Cuando ocurra esto, escribe el primer término al cuadrado, ya yo coloqué con colores para que pudieras observar bien cómo era, el primer término al cuadrado más el doble, y siempre el doble, del primer término por el segundo término, más y siempre más el segundo término al cuadrado. Bien, veamos un ejemplo del cuadrado de binomio aplicando obviamente la estructura que está aquí arriba. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadrado de binomio x más 5 al cuadrado. Entonces, según la estructura dice el primer término al cuadrado, que en este caso es x, más y siempre el doble del primer término, que es x, por el segundo término, que es 5, más y siempre más el segundo término, que es 5 al cuadrado. Posteriormente vas a calcular esto y queda de la siguiente forma. X cuadrado se mantiene porque ya no tiene más resolución, pero aquí tengo la multiplicación de tres expresiones, del 2 por x por 5. Como la multiplicación es conmutativa, yo puedo cambiar el orden y puedo resolver los números. 2 por 5, 10. Y la x la conservo, pues la x no la puedo operar con el 10, así que quedan 10x. Si tú escribiste 10 por x, también está bien, pero normalmente cuando tú tienes un número pegadito con una letra, tú asumes de que ahí hay una multiplicación, así que es 10x. Más el 5 al cuadrado. Y eso significa 5 por 5, da 25. Y si tú te fijas, aquí no hubo que reducir términos semejantes, puesto que la estructura te permite llegar directamente a la solución. Ok, vamos por un segundo ejemplo. Si tú te fijas en este ejemplo, el primer término se compone de dos números. Un número conocido y uno desconocido, ¿no es cierto? El 2 y la m. Pero siguen siendo el primer término, por eso está escrito con rojo, ¿ya? ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando tú aplicas la fórmula y dices el primer término al cuadrado, se debe escribir entre paréntesis de la siguiente manera y siempre entre paréntesis. 2m al cuadrado. ¿Por qué?
no es lo mismo decir 2m al cuadrado entre paréntesis que decir 2m cuadrado sin paréntesis. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí este cuadrado que está aquí arriba está afectando tanto al 2 como a la m. Así que esto tiene una resolución de esta manera. En cambio acá, al escribirlo de esta forma, estás diciendo que el cuadrado está afectando solamente a la m y no al 2. Así que esto quedaría tal cual como está escrito, no tiene resolución. En cambio esto sí tiene resolución. Ya para efectos de la fórmula, nosotros estamos ocupando este método. ¿Por qué? Porque el primer término está siendo todo el primer término afectado por ese cuadrado. Por eso va entre paréntesis. ¿Ya? Bien, entonces, el primer término al cuadrado más el doble del primer término, de nuevo entre paréntesis, por el segundo término que es 3, más y siempre más el segundo término al cuadrado. Bien, ¿y cómo se resuelve esto? Aquí está. Este paso puedes decidir saltártelo más adelante si es que ya tienes una cierta habilidad, pero yo te lo escribo ahora porque para que se entienda de dónde salen las resoluciones. Bien, como dijimos aquí, esto se escribe de esta forma. Tienes que calcular esa potencia, 2 al cuadrado, y m cuadrado queda sin resolución, así tal cual. Luego, esto que tenemos aquí al centro se descompone de la siguiente manera, 2, y recordar de que siempre cuando hay un número pegadito con una letra significa que hay multiplicación, 2 por m y por 3, ¿ya? Lo hice así para que comprendieras cómo se hace acá. Bien, y por último el 3 al cuadrado, que lo resolví inmediatamente, eso es 3 por 3 y da 9. ¿Cómo queda finalmente? Queda entonces 2 al cuadrado, que es 4, ¿no es cierto? M cuadrado. Aquí, como son todos números que se están multiplicando, yo puedo ordenar estos términos como a mí me acomode. En ese caso voy a multiplicar los números. 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. ¿Bien? Eso me da 12 y la m la transcribo, pues no la puedo operar con el 12, por lo tanto quedan pegaditos. Más el 9, que ya se transcribe solamente porque eso ya está resuelto, ¿ya? Insisto en la idea de que esto te lo puedes saltar y hacerlo directamente acá abajo, ¿ya? Pero una vez que tú ya comprendas por qué es que da lo que está aquí abajo, ¿ya? Pero si para tu comodidad o para tu tranquilidad te hace falta hacer todavía este paso, hazlo hasta que ya te sientas seguro de obviarlo. Bien, y para que no te quedes con las ganas, te dejo estos dos ejemplos para que los resuelvas aplicando el cuadrado de binomio. Cuéntame en los comentarios a qué solución llegaste. Es natural pensar de que si tú tienes un cuadrado de binomio en donde los dos términos están con suma, es natural pensar si también existe un cuadrado de binomio en donde hayan dos binomios que se repiten pero que están enlazados por una resta, ¿no es cierto? Y claramente sí existe el cuadrado de binomio cuando hay una resta. Y es esta la fórmula que se debe aplicar cuando hay un menos. ¿Cuáles son las diferencias? Solamente la diferencia está aquí. Es por eso que siempre digo más y siempre más en la última parte de la expresión, porque tanto para el primero que tiene más como para el que tiene menos, al final siempre es más. En cambio, cuando aquí es más, aquí es más. Y cuando acá es menos. Pero la estructura es exactamente la misma para ambos, si tú te fijas. El primer término al cuadrado, por eso uno se lo aprende así. El primer término al cuadrado más menos el doble del primero por el segundo, más y siempre más el segundo término al cuadrado. ¿Por qué uno aquí dice más menos? Porque dice dependiendo del signo que tenga el cuadrado de binomio, si tiene un más o si tiene un menos. Bueno, pero para que no te quedes con las ganas de haber visto un ejemplo con menos, aquí hay uno. X cuadrado menos 1 al cuadrado, o sea, X menos 1 al cuadrado, perdón. Bien, el primer término al cuadrado menos el doble del primer término por el segundo más el segundo al cuadrado.
y ahí misma resolución. ¿Ves? Ahí queda directamente 2 por 1 me da 2 y la x se transcribe, que es el término del medio. Y otro ejemplo, un poquito más complejo. Aquí tengo el primero y el segundo término se componen de dos números, así que hay que escribirlos como entre paréntesis, como expliqué al inicio del video, con el ejemplo donde había lo mismo, ¿no es cierto? Bien, 6p al cuadrado entre paréntesis menos el doble del primer término entre paréntesis por el segundo término entre paréntesis, más y siempre más el segundo término entre paréntesis al cuadrado. Bien, ¿y cómo se resuelve esto? Así como está aquí. De esta manera, ¿ves? El 6 al cuadrado y el p al cuadrado. Ambos están siendo afectados por ese cuadrado. Lo mismo al final. ¿Ya? Y aquí adentro se entiende que todo lo que está en el centro se están multiplicando entre ellos. 2 por 6 por p por 2 y por q. ¿Qué hago? Resuelvo los números 2 por 6 y por 2. Eso me da 24. ¿Y qué hago con las letras? Las transcribo. P y Q. 6 por 6, 36. Y acá 2 por 2, 4. Y ahí queda esta expresión. Ya no se puede reducir más que eso. ¿Ya? Así que para que no te quedes con las ganas, aquí tienes dos ejemplos de cuadrado de binomio con resta. Cuéntame en los comentarios a la solución que llegaste. Si te gustó mi video, suscríbete a mi canal. Si ya estás suscrito, ponle dedito para arriba. Si es que te gustó este contenido, presiona la campanita para que te notifique cada vez que yo suba un video nuevo y por favor compárteme en tus redes sociales con tus amigos. Nos vemos en un nuevo video. Chao, chao.